Vamos a dar inicio a la conferencia de cierre de este día jueves. El invitado del día de hoy es el profesor Jorge Rojas Flores. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica y doctorado en Estudios Americanos por el IDEA Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él tiene una línea de expertise en lo que fueron los movimientos laborales durante el siglo XX, pero lo que a nosotros atañe y que más nos interesa es que se ha centrado en la investigación de la niñez y de la adolescencia en los siglos XIX y XX en Chile, temas en los que ha publicado en muchas revistas y tiene libros como Los niños cristaleros, Trabajo infantil en la industria, Chile 1880-1950, y una monumental Historia de la infancia en el Chile republicano 1810-2010, que es un mamotreto bastante grande. Y en lo que toca al periodo específico, además, el profesor Rojas tiene un artículo que ha sido referido varias veces durante esta jornada y por lo tanto lo convierte en una especie de referente que se denomina Los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular 1970-1973. Sin decir más, espero que disfrutemos de esta ponencia o charla magistral que promete demasiado. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias por la presentación. Espero que se escuche bien. Sí. Bueno, no me gusta cuando hacen presentaciones demasiado enfocadas en la exaltación del currículum, en este caso mío, ¿no? Porque las expectativas se hacen muy altas y el porrazo puede ser demasiado fuerte cuando escuchen mi presentación. Exactamente, siempre es peligroso. Primero quisiera aclarar que el título de la conferencia, esto de la historia que queremos, ¿no? Tiene que ver con que quise poner más énfasis para después llegar al tema de la educación en la discusión, en el debate, en la reflexión, ¿no? Que creo que obliga en una jornada de este tipo, digamos, que es la unidad popular en sí misma. Creo que hace falta enfatizar ciertos aspectos sobre la investigación sobre la unidad popular que ayude a clarificar o sacar más provecho, digamos, de las investigaciones específicas en materia de educación. Bueno, y para ello quiero partir planteando que hace falta hacer diagnósticos o balances sobre cómo ha sido enfrentada la unidad popular por los investigadores, ¿no? Historiadores, sociólogos, etc. Y bueno, no existe ese balance, ¿no? Salvo algunas aproximaciones que se han hecho ahora último. Coincidentemente, hace pocos días recibí un artículo que se publicó recién en el extranjero de José del Pozo, Dani González y Mario Valdés, que hace un esfuerzo, digamos, de síntesis, digamos, y de balance sobre la historiografía sobre la Unidad Popular en los últimos 20 años, ¿no? O sea, del 2000 en adelante, ¿no? Que me va a servir de alguna forma de base. No voy a entrar en detalle sobre la producción historiográfica, digamos, pero sirve de base para quien quiera profundizar en ella, digamos, respecto de cuáles son las tendencias, los énfasis, digamos, y las prioridades, digamos, los enfoques que se han aplicado, ¿no? Quiero complementar en parte ese balance que hace José del Pozo y, bueno, y el resto de los autores, para agregar algunas cosas de mi cosecha y luego llegar, digamos, arribar finalmente, ¿no? Espero ajustarme a los tiempos, al tema que nos convoca, ¿no? El tema de la educación durante la Unidad Popular, ¿no? Bueno, hay un aspecto que yo había pensado, digamos, pero sin tener una investigación al respecto, porque no he hecho ese balance de una forma rigurosa, pero sí lo han hecho el Pozo y los otros autores que mencioné. Bueno, y ellos llegan a la conclusión, por lo menos para los últimos 20 años, ¿no? De que la investigación sobre la unidad popular
ha provenido, ellos detallan en las varias temáticas que se pueden abordar sobre la unidad popular, ¿no? Ponen énfasis en algunas áreas y algunos vacíos en otras. Pero creo que en general, digamos, llegan a la conclusión de que la forma de abordar la unidad popular, digamos, en ella ha predominado una sensibilidad más bien de izquierda, ¿no? O por lo menos favorable a la unidad popular, ¿no? O sea, hay un énfasis creciente, a diferencia quizás de décadas anteriores, ¿no? De estudiar la unidad popular, digamos, desde una percepción positiva, ¿no? O una evaluación que en general tiende a ser como más complaciente sobre la unidad popular, digamos, y que resalta obviamente su logro, eh, su, la validez de la propuesta, y bueno, y se pone un poco desde la perspectiva de la izquierda, haciendo esta lectura. También existen historiadores, digamos, más de derecha, digamos, que miran esto, pero cuantitativamente son menos, ¿no? Bueno, y hay algunos autores que es imposible, aquí también se ha visto en las exposiciones de estos días, y quizás también se vea en lo que viene mañana, que no necesariamente uno puede con facilidad adscribir como historiadores que están a favor o en contra, ¿no? O que son de izquierda, derecha o de centro, ¿no? Así que tampoco quiero simplificar el enfoque que estoy planteando, pero que en general me parece que si bien no hay, me parece, historiadores que defiendan todo el proceso de la unidad popular, digamos, con todo lo, bueno, contradictorio que fue el proceso, digamos, y las tensiones que se dieron internamente, digamos, quizás es difícil poder adherir a todo el proceso o al proyecto, digamos, porque quizás hay varios proyectos en juego, ¿no? Pero en general yo diría que en los aspectos sustantivos, digamos, cuando digo que hay una adhesión desde una perspectiva más bien de izquierda, digamos, lo que quiero resaltar es que en general el balance que se hace, digamos, al abordar las distintas temáticas, incluyendo el tema de la educación, mira el proceso, digamos, con simpatía, ¿no? Quizás tomando distancia en algunos aspectos, ¿no? No en los objetivos que se persiguen, ¿no? O en la superioridad moral, ¿no? De la unidad popular respecto de otros proyectos, ¿no? Entonces, pueden haber críticas, digamos, al proyecto mismo por distintas razones, digamos, por quizás no haber tenido un objetivo unívoco, o por no haber sabido administrar, digamos, o haber cometido errores, digamos, o por haber, no sé, exceso de voluntarismo, o por no haber logrado resolver los conflictos internos de la unidad popular, etcétera, digamos, pueden haber críticas, ¿no? Pero en general me parece que hay una postura más bien digamos, de valoración del proceso, de los objetivos que se persiguen, digamos, como digo, de la superioridad moral del proyecto mismo, y por lo tanto de cuestionamiento hacia las alternativas, ¿no? Al rol de la oposición y de lo que, digamos, ello implica, ¿no? Ahora, la dificultad que arrastra el analizar la unidad popular, creo que en parte se produce, digamos, por las características del proceso mismo, ¿no? Y sobre todo la forma en que fue interrumpido, ¿no? Por lo tanto, los comentarios que pueda hacer yo, ¿no? O que pueda hacer cualquiera, ¿no? Siempre están marcados, de hecho se ha notado un poco en algunas intervenciones a lo largo de esta conferencia, ¿no? Están muy marcados por, bueno, por lo que vino después, obviamente, por la forma en que esto se ve interrumpido, ¿no? Y eso creo que también dificulta tomar una postura como distante a la que aquí estoy describiendo, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, adoptar una postura crítica, ¿no? Frente a ese enfoque que yo creo que es excesivamente complaciente a veces sobre la unidad popular, ¿no? Se ve asociado como a una especie como de adhesión, digamos, al golpe. Entonces, he escuchado en varias ocasiones cuando uno intenta plantear críticas o, o tomar un poco de distancia sobre el proceso, digamos, bueno, a sacar en cara de alguna forma, ¿no? Aunque uno no haya tenido ninguna participación en el proceso, lo digo de paso, digamos, porque yo seré viejo, pero no para tanto como para haber vivido la Unidad Popular, ya era muy niño en esa época.
Entonces, de todas maneras, cuando uno hace un comentario que toma distancia de a veces el discurso dominante, porque creo que se está transformando en el discurso dominante, digamos, este que yo denomino como más complaciente, o crítico pero complaciente, digamos, bueno, hay sensibilidades que se sienten afectadas, digamos, y bueno, todo el tema de los detenidos desaparecidos, la muerte, el sacrificio que todo esto arrastró, digamos, es enrostrado y por lo tanto hasta ahí nomás queda el debate, la reflexión, digamos, y entonces uno carga un poco eh, eh, bueno, también un dilema moral, si se quiere, digamos, de cómo poder cuestionar o poner en duda, digamos, algunos aspectos que pueden ser como sensibles para el proyecto, sin a su vez, digamos, estar entregando argumentos, digamos, para la justificación del golpe. Es un tema muy complejo, digamos, creo. Y a pesar de que pasa el tiempo, parece que esto no aminora, digamos, sino que más bien las futuras generaciones como que se ha heredado digamos, esta adhesión también emocional, digamos, al proceso, no habiéndolo vivido directamente. Como digo, yo lo viví, tengo recuerdos muy lejanos, digamos, de haber asistido a algunos actos, digamos, y bueno, y luego el recuerdo de mis padres, obviamente, pero no tengo una relación como tan directa con el proceso mismo. Bueno, creo que se está quitando la edad, ¿no? Yo tenía 6 años cuando gané Allende, así que para que no, Julio Pinto ahí me está haciendo una broma. Y bueno, el 73 tenía 9, ¿no? Así que algo me acuerdo, pero tampoco tengo una memoria tan vívida ni tan directa con los procesos más profundos. Bueno, lo que quiero hacer notar, digamos, es que así como hay un cierto énfasis, me parece, digamos, desde esta perspectiva que estoy enunciando, porque me voy a referir a ella solamente, digamos, como a la historiografía que más bien simpatiza con el proceso, ¿no? En todo su abanico amplio digamos, de posibilidades, porque no digo una adhesión cerrada, digamos, acrítica, digamos, sino que una adhesión, como digo, complaciente, digamos, que puede plantear algunas dudas, digamos, algunos cuestionamientos, digamos, pero que valora la intencionalidad de los actores, ¿no? Y también el momento, ¿no? O sea, la Unidad Popular no como proyecto, sino que como momento, un momento de estallido creativo, digamos, de participación, digamos, etc. Bueno, y esta visión, que yo llamo como complaciente o benevolente, digamos, de la Unidad Popular, eh, eh, va acompañada también por un rechazo, un cuestionamiento, y de hecho en los últimos 20 años yo creo que ha sido muy fuerte esa tendencia, a destruir, digamos, la leyenda negra, ¿no? De la Unidad Popular, que fue un poco el énfasis que se puso quizás en la etapa anterior, digamos, ¿no? O quizás en la época de Pinochet, no estoy seguro cuándo predominó esa visión, ¿no? Pero que ya hoy día tiene menos validación académica, ¿no? Y aparece mucho más marginal. De hecho, la mayoría de las publicaciones, yo diría, están, tienen un fuerte énfasis, digamos, en más bien simpatizar con el proceso, ¿no? O no enfatizar, digamos, los aspectos propios como de la leyenda negra, ¿no? Y esta crítica a lo que llamo la leyenda negra, digamos, se expresa de distintos modos, ¿eh? No necesariamente de un modo explícito, digamos, pero me parece que para dar un ejemplo, y lamento tener que usar el ejemplo de Pablo Toro, pero va a tener, él quizás puede usarme a mí también como contraejemplo, digamos, y no sé si estará presente por ahí escuchando, pero me parece que la exposición de Pablo Toro, al utilizar el concepto este de pánico moral, digamos, como un elemento que permite entender un poco la situación de la derecha, digamos, puede tener elementos positivos, digamos, para incorporar el elemento emocional, digamos, irracional, pero cuando se planteó este concepto, digamos, en los años 70 por Cohen, ¿no? La verdad que está indisolublemente asociado, digamos, a este concepto la idea de que no hay tal peligro, digamos, o sea, que el pánico surge a partir de un fantasma, digamos, una realidad que en el fondo se construye, digamos, sin ninguna base, ¿no? O sea, es algo que se genera a nivel de una subjetividad exacerbada, que exagera, digamos, que ve amenazas donde no lo hay, ¿no? Eso que está implícito, ¿no? En el concepto, me parece, de pánico moral, me parece que es una versión, ¿no? Modificada, si se quiere, digamos, de este rechazo, digamos, a la leyenda negra, ¿no? Es decir, despachar, anular, ¿no?
no considerar, digamos, por ningún motivo, ¿no? Los aspectos que son denunciados por los grupos opositores, digamos, y ahí no solamente la derecha, sino también una parte del centro político, hacia la Unidad Popular. Y recordemos un poco cuáles son esas denuncias, cuáles son esas descalificaciones que se hacen hacia el proyecto de la Unidad Popular, digamos, que aquí de repente aparecen, digamos, en las ponencias, pero la verdad que brillan más bien por su ausencia, ¿no? El carácter totalitario de la Unidad Popular. ¿No? O sea, este afán, digamos, de dominar, digamos, copar todo, no solamente tener el gobierno, sino que todos los centros de poder, digamos, copar a través de distintos mecanismos, digamos, el poder institucional y también el extrainstitucional. Bueno, esa es una de las, digamos, es una de los gatillantes, digamos, de este pánico moral, o sea, que hay una amenaza totalitaria. Entonces, al utilizar la expresión pánico moral, ¿no? Bueno, obviamente se deja entender, digamos, de que no hay tal afán totalitario, digamos, este es un gobierno al revés, digamos, participativo, democrático, digamos, que lleva la democracia a sus bordes, digamos, de hecho es una explosión de participación, ese es más o menos el argumento que se suele dar, digamos, para contrarrestar, digamos, estas denuncias. Bueno, y aparte de la denuncia de ser un proyecto totalitario, digamos, bueno, prácticamente, que es un argumento obviamente más de la derecha, más dura, digamos, que es prácticamente el culpable del golpe, ¿no? O sea, todo lo que hizo la Unidad Popular, digamos, habría desembocado, digamos, en la ruptura institucional. Bueno, y hay muchas otras cosas, digamos, quizás no tienen el nivel de radicalidad de estas críticas dos que he mencionado, digamos, pero también quizás se pueden desglosar, digamos, como aparte. Hay cuestionamientos hacia, bueno, un cierto autoritarismo en el gobierno, digamos, cierta utilización mañosa de recursos legales, o sea, ilegales o al límite de lo legal. Bueno, no quiero entrar, pero hay una serie de argumentaciones, ¿no? Que se asocian a ciertas temáticas, ¿no? Que me parece que en general, digamos, la historiografía de izquierda pasa por alto, ¿no? Bueno, para el tema que nos interesa, ¿no? De la educación, ¿no? Por ejemplo, cuando se aborda, que lo traté un poco en el artículo sobre la FECES, digamos, y la Unidad Popular, me parece que se despacha con mucha rapidez, ¿no? Y me parece que demandaría más investigación, ¿no? A costa, claro, a veces, digamos, de descubrir que quizás dentro de la Unidad Popular también se escondían, digamos, grupos que quizás no tenían una vocación democrática tan elevada, digamos, o tan pura como uno suponía, digamos, o supone, ¿no? Bueno, por ejemplo, respecto del papel digamos, de la FECES, digamos, todo el debate que generó las formas de democratización, digamos, de la participación del proceso educacional, digamos, los consejos de educación, creo que se llamaban, el decreto inicial y después el segundo decreto, digamos, del comienzo del 72. Bueno, ahí, que es más o menos una réplica de lo que ocurrió también con los consejos de administración en las fábricas, ¿no? Se nota que, bueno, uno lo puede describir como una apertura, digamos, para la participación de los trabajadores, pero yo lo veo también, digamos, como una típica pugna, digamos, por la búsqueda del control, digamos, del dominio, digamos, de un área, digamos, que también fue la estrategia que siguió la oposición, ¿no? O sea, cuando se debate, digamos, cómo organizar los consejos de administración en la fábrica o cómo se administra, digamos, los liceos, ¿no? En ambos casos, digamos, las propuestas de participación, ¿no? No son neutras, ¿no? Sino que buscan de alguna forma acomodar los mecanismos, digamos, para tener mayoría en cada uno de esos espacios, ¿no? O sea, es una típica pugna, digamos, por asentar o garantizar el poder para el grupo del cual uno proviene, digamos, y para las fuerzas en las cuales uno se sustenta, digamos, y para tratar de limitar o restringir la participación de los otros. De hecho, cuando se presenta tanto en el Consejo de Trabajadores de Empresas como también en los liceos, digamos, cuando el gobierno plantea una fórmula, digamos, de participación, la oposición, especialmente liderada por la democracia cristiana, digamos, propone una fórmula aún más radical de participación. O sea, en vez de restringir la participación, digamos, lo que propone es una fórmula distinta, digamos, que le dé más garantía, digamos, a la oposición de tener el control de ese espacio.
En el caso, para explicarlo un poco más en detalle, en el caso de los trabajadores, digamos, el mecanismo de administración que proponía el gobierno, ¿no? Era un delegado del gobierno, un delegado un representante de los trabajadores, digamos, y representante de la asamblea, ¿no? O sea, había tres formas de llegar al consejo de administración, ¿no? con personas distintas, ¿no? Y eso aseguraba, ¿no? Que, bueno, en todas las empresas del área de propiedad social, digamos, el control estuviera en poder de la izquierda, ¿no? De la Unión Popular. La propuesta que hacía la democracia cristiana, digamos, que finalmente nunca se aprobó, digamos, era que el 100%, digamos, de los delegados, digamos, del comité de administración fueran elegidos directamente por los trabajadores. O sea, una propuesta mucho más radical, no había designación por el gobierno. En parte, no porque uno u otro fuera más o menos democrático, sino que porque lo que se quería era asegurar el control, digamos, cuando menos de algunas empresas, digamos, y eso era posible, digamos, de conseguir con una sola elección, ¿sí? Porque se sabía que más o menos las fuerzas de la oposición de la Unidad Popular estaban empatadas, digamos, entonces más de una empresa, digamos, la oposición iba a llegar a controlar. ¿No? Entonces me parece que esos elementos, doy eso como ejemplo, pero la verdad es que pueden haber otros, ¿no? Me parece que la historiografía está al debe, ¿no? Porque se da por descontado, digamos, de que esta superioridad moral de la que hablaba inicialmente, digamos, es un hecho, digamos, ¿no? Que no se puede cuestionar, y que por lo tanto la democratización, digamos, que ofrece la Unidad Popular y los niveles de participación tan amplios, digamos, son en sí mismos un valor, digamos, no era para copar espacio, para controlar ciertos lugares, digamos, donde era vital, digamos, para el proyecto de Unidad Popular hacerlo, ¿no? Eh, eh, o sea, es decir, que no era una lucha de poder, digamos, como yo creo que lo fue. Eh, Creo que también a veces se pasa excesivamente por alto, ¿no? Que en algunos espacios, ¿no? Hubo afanes también, digamos, de eh, hegemonizar el poder, ¿no? Y más o menos el comentario que hacía Sebastián hace un rato, digamos, creo haberlo leído o haberlo escuchado en la batalla de Chile, ¿no? Es decir, si ciertas fórmulas de participación, digamos, no iban en contra de la Unidad Popular, digamos, o sea, en algunos espacios, digamos, creo que el cálculo era que la participación era real, digamos, cuando la mayoría ganaba. Cuando no se alcanzaba esa mayoría, digamos, era más bien el triunfo digamos, de los desplazados, digamos, en el fondo era una falsa democracia, digamos, había triunfado en el fondo eh, un proyecto o una alternativa, digamos, que no era no era la moralmente aceptable, digamos, en esta coyuntura. Entonces, creo que hay eh, mucho vacío, digamos, y mucho todavía que aprender, digamos, y que aportar desde la historiografía de izquierda, ¿no? Que asume una posición como más de defensa del proceso, de tal modo que efectivamente su producción pueda ser como un aporte más sustantivo, digamos, para lo que viene por delante, digamos, que son otros futuros proyectos. Pues supongo que la historiografía de izquierda aspira a eso, digamos, o sea, a pensar eh, eh, a partir de experiencias pasadas, ¿no? A construir proyectos que también no tengan vicios, digamos, los vicios de las experiencias anteriores, digamos, y el desconocer algunos vicios que pueden ser, más allá de errores menores, digamos, que pueden ser vicios gruesos, ¿no? Que por lo demás también uno está empezando de repente a identificar, digamos, en el debate actual, puede ser de mayor valoración, ¿no? Que hacer lecturas, digamos, demasiado benevolentes sobre la Unidad Popular, digamos, sin incorporar algunas dimensiones que creo que la historiografía más de derecha, digamos, ha planteado y que deben ser respondidos, ¿no? O sea, esto no puede ser un diálogo solamente para reafirmar la propia identidad, creo yo. Aunque bueno, la historia a veces también sirve para eso, ¿no? Pero creo que también hay que dialogar con otros argumentos, ¿no? Incluso los más duros en contra de la Unidad Popular, para, bueno, saber si efectivamente hay algo de la leyenda negra, digamos, que pueda ser real. O sea, que efectivamente pudieran haber quizás algunos sectores dentro de la Unidad Popular, digamos, que quizás, bueno, podían estar al servicio, digamos, de posiciones más bien autoritarias, ¿no?
y que quizás lo que venía por delante no era muy bueno, que digamos. Y, el fin de la Unidad Popular tan abrupto obviamente eliminó la posibilidad de evaluar si eso iba a ser así o no, ¿no? Siempre recuerdo, con esto termino, ¿no? Para dar espacio también a los comentarios, ¿no? Que supongo que van a ser muy críticos a lo que estoy diciendo. Eh, Siempre me acuerdo de un comentario que mi mamá escuchó. Mi papá era muy militante de la Unión Popular, digamos. Mi mamá un poco más escéptica, ¿no? Simpatizante, pero no se creía mucho el cuento, digamos. Y siempre me recuerda, cada cierto tiempo, digamos, lo que escuchó en alguna vez de un compañero de mi papá. Mi papá era un poco ingenuo, digamos, en algunas cosas, creo yo, ¿no? Veía las cosas siempre como positivas y no veía mala fe, ¿no? Pero mi mamá, que era a veces más observadora, menos política, pero más observadora, digamos, una vez le escuchó a un militante, digamos, y no del ala extrema de la Unidad Popular, sino que de una ala supuestamente moderada, ¿no? Mi mamá le preguntó qué iba a pasar el 76, ¿no? Porque veía que la cosa se estaba poniendo fea, digamos, ¿no? Y este militante se supone moderado, digamos, del ala menos radical, digamos, pero si el 76 vamos a seguir de largo, digamos, o sea, olvídese que vamos a devolver el poder, esto es sin vuelta atrás. Mi mamá se quedó de una pieza, porque suponía que esto era un proyecto, bueno, sustentado en bases democráticas, digamos, legitimado por el sistema institucional, con elecciones, digamos, y la verdad que quedó de una pieza, porque suponía que debía escuchar otra respuesta, digamos, y escuchó algo tan, digamos, impensado para un militante, se supone, que estaba pensando de un modo como más, desde una óptica como de pasos sucesivos, digamos, de respeto a la institucionalidad, ¿no? Entonces creo que hay que estar abierto, digamos, como a ese tipo de argumentaciones también, digamos. O sea que probablemente en un ambiente tan febril como la Unión Popular, quizás hubo bastantes, digamos, que eh, estaban mirando no una vía, la vía chilena al socialismo como la pensó Allende probablemente, ¿no? Si es que lo pensó así, ¿no? Y quizás estaba pensando al estilo como más tradicional de una revolución como en los restantes países, ¿no? Creo que hace falta hacer ese balance para todas las temáticas, incluyendo la educación popular, digamos. No hay que desestimar tanto, digamos, respecto de si la ENU, ¿no? No era un proyecto que tenía cierta perspectiva que podía ser eh, compleja, digamos, de enfrentar, digamos, con un gobierno que tuviera el control, si es que lo iba a alcanzar el gobierno de Allende, digamos. Eh, Porque hay hartos indicios, digamos, como fue, bueno, algo de lo que pasó en Quimantú, digamos, hay indicios de que no necesariamente el proyecto de la Unidad Popular era completamente democrático, tengo esa impresión, ¿no? Creo que confluían varias lógicas en su interior, ¿no? Y algunas me parece que no tenían nada de democráticas, ¿no? Y yo creo que hay que saber aceptar eso, no necesariamente eh, desestimarlo, digamos, porque lo dice la derecha golpista. Bueno, hasta ahí quedo para dar tiempo para el debate y la reflexión. Muchas gracias por su presentación, profe. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Sí, estamos lidiando con el partido de fútbol, así que no sé si... Sí, pero tú Cristian, puedes ver y yo en el chat si hay preguntas, yo tengo una pregunta para el profe. ¿Sí? Por mientras. Cuando usted habla de democrático, profe, ¿habla de algo liberal? ¿Por qué se lo pregunto? Sí. Porque, por ejemplo, la ENU era completamente antiliberal. O sea, los consejos locales tenían que tomar el poder, etcétera, con una serie de procedimientos, pero no tenían una regulación institucional, jurídica, etcétera. ¿Se entiende la pregunta un poco? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, el concepto de democracia da como para hacer un largo debate, digamos, pero creo que el asumir que por sí mismo, digamos, que el proyecto de la Unidad Popular era respetuoso, digamos, de la tolerancia, de ciertos principios, como de las democracias liberales, o sea, libertad de expresión, digamos, de libertad de circulación, libertad de creencia, digamos, me parece que no es tan obvio, ¿no? O sea, hay indicios de que la Unidad Popular
o por algunos sectores dentro de la Unidad Popular, digamos, querían anular de alguna forma, digamos, eh, eh, los espacios de debate porque estaban siendo, bueno, complejos de manejar, digamos. Me refiero al espacio de debate, por ejemplo, de la libertad de prensa, digamos. O sea, hubo varios intentos que, bueno, fueron finalmente contrarrestados por el Poder Judicial, que claro, también el Poder Judicial cumplió un rol ahí como eh, muy intenso, ¿no? De anular muchas medidas del gobierno, pero me parece que estoy pensando no necesariamente en la democracia formal, digamos, que estaba vigente por la Constitución, pero sí en una democracia liberal en el sentido, digamos, de una democracia eh, que favorece la tolerancia, la participación de varios partidos políticos, digamos, en un clima digamos, de diálogo y donde la resolución de los conflictos se hace por una vía institucional, ¿no? Aun cuando esa vía también puede modificarse, digamos, porque de hecho varios planteaban que la Constitución del 25 ya está siendo sobrepasada, ¿no? Entonces, estoy pensando en esa tolerancia digamos, que defiende Allende, ¿no? Pero que también Allende a veces dejaba entrever, digamos, como con un lenguaje muy ambiguo, que uno no sabe si está dirigido a la galería, digamos, o sea, a sus propios partidarios, o era un convencimiento de él, digamos, pero hay varios discursos donde no queda muy claro si él cree, digamos, en lo que la izquierda usualmente denomina como la democracia burguesa, si democracia burguesa, lo alternativo sería como democracia popular, y cómo entiende la democracia popular, ¿no? Creo que eso siempre quedó en un terreno bastante ambiguo, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero con que eso puede dar pie, ¿no? Y creo que no, eso no es un espejismo, sino que es una realidad, digamos, a que algunos pensaran, digamos, de que esto iba dirigido o iba encaminado a algún tipo de dictadura. Quizás no una dictadura, digamos, a lo Stalin, ¿no? Porque ya ni siquiera en la Unión Soviética había dictadura de ese tipo, pero algún tipo de gobierno autoritario. Bueno, en la actualidad tenemos varios que uno no sabe, bueno, esto es dictadura, no es dictadura, aquí es un gobierno que igual trata de defenderse, digamos, frente a un ambiente hostil, digamos, o sea, hay una gama amplia, digamos, pero creo que el desenlace está abierto. Digamos. No creo que haya sido tan claro, ¿no? Que el camino habría sido en todas circunstancias aferrarse, digamos, al proyecto de la vía chilena, ¿no? El socialismo, sino que lo más probable es que ya al 73, digamos, esa vía se estaba escapando de las manos. ¿No? Ahora, yo estoy estudiando en este momento el periodo de González Videla, ¿eh? Y me he dado cuenta que hay muchos elementos en la época de González Videla donde aparecen las mismas argumentaciones. O sea, eh, eh, a nivel público, digamos, todos defienden la democracia, pero todos se preparan para la guerra, digamos, para el conflicto, digamos, a la espera de que el otro rompa digamos, los límites de la democracia. O sea, es bien difícil poder evaluar así, ¿no? En ese clima, ¿no? ¿Quién tira la primera piedra? Digamos, y quién puede ser el culpable digamos, de este desenlace incierto. ¿No? Porque nadie dice yo quiero crear una dictadura, sino que el lenguaje, que uno lo ve digamos, en la prensa de la época, digamos, es que el otro es totalitario o el otro es, digamos, sedicioso. Y puede haber algo en esas acusaciones, probablemente. Digamos. Y por lo tanto, para evitar el totalitarismo o para evitar la sedición, yo tengo que restringir las libertades, porque no puedo ser ingenuo en pensar digamos, que no me van a arrocar o van a tratar, digamos, de aplastarme. Digamos. Entonces, en general, el clima de vigilancia se sustenta en un discurso de defensa de la democracia, y eso hace bien difícil, ¿no? Como identificar las verdaderas intenciones, digamos, de cada cual, porque se actúa siempre como a la defensiva. Entonces estoy seguro que si el desenlace hubiera sido aumentar los niveles de autoritarismo en el gobierno, digamos, no habría sido en nombre de la dictadura del proletariado, sino que en una defensa realista, digamos, de un proceso que se consideraba justo, digamos, y que estaba siendo obstruido, digamos, por fuerzas externas e internas, digamos, que no iban en beneficio, digamos, de la población. Entonces, bajo ese principio, digamos, bueno, hay que empezar a restringir, digamos, libertades, digamos, cerrar periódicos, digamos, bueno, estoy inventando un poco el escenario como habría sido, pero creo que era un escenario posible, digamos, que se estaba creando
De hecho, los intentos de cerrar radios, digamos, ya estaban apareciendo en la época, ¿no? Y claro, como el gobierno no tenía el poder suficiente, digamos, algunas de esas, el intento de cerrar algunos canales de televisión, digamos, la toma del Canal 9, digamos, o sea, se estaba siguiendo la vía, yo creo, digamos, de una revolución común y corriente, digamos, o sea, donde el poder finalmente es lo que se impone, ¿no? Cristian, ¿tienes alguna consulta tú? Yo sí, en lo personal. No sé si es consulta o comentario, pero ahí hay Sí. ahí hice una consulta en el chat. Ah, genial. La puse ahora en el chat de la academia. Ya. Carolina García pregunta, profe, ¿cuáles de las propuestas de inclusión y de ampliar la participación en los procesos educativos que hacía la ENU podrían contribuir hoy a generar un modelo más justo y equitativo en la actualidad? Es que, mira, yo creo que respecto de la ENU es bien difícil como opinar, porque como la ENU finalmente como alguien lo expuso además, digamos, en una de las mesas, finalmente no es es un texto para discutir, digamos, ¿no? Es un texto abierto, ¿no? No era una propuesta cerrada, ¿no? Entonces nunca se transformó en una política específica, ¿no? Sino que era una propuesta, digamos, que recogía, ¿no?, elementos, algunos de ellos que eran de larga trayectoria, que más o menos lo que plantea Iván Núñez en su libro, digamos, o sea, cosas de la UNESCO, educación continua, digamos, participativa, de la comunidad, cosas que a veces se adaptaban de la década del 20. ¿No? Entonces, si uno ve desde esa perspectiva, ¿no?, claro, la ENU era inclusiva, digamos, incluía procesos que habían quedado como quizá obstruidos por algunas reformas, ¿no?, parciales que se habían producido en otra época, ¿no? Y claro, uno pudiera rescatar, digamos, esos elementos, digamos, de la ENU y quedar, como digo yo, como complacido, digamos, de que el proyecto de la ENU era positivo, digamos, era progresista, ¿no? Pero hay elementos también que hacen pensar, a partir del debate interno que se produjo dentro de la misma Unidad Popular, digamos, que detrás de la ENU también quizás se esconde un propósito, digamos, de lograr cierta hegemonía en el campo de la educación, que bueno, en parte es lo que generó suspicacia en la iglesia, digamos, en la oposición, porque bueno, el afán, digamos, de transformar al sujeto en un sujeto crítico, digamos, la verdad que en el plano como de la implementación de algo así, digamos, era donde podían surgir dudas, digamos, respecto de cuánto margen, digamos, de acción podía tener un gobierno y en un contexto tan polarizado, digamos, para que esa crítica, digamos, no estuviera como al servicio de algún propósito más bien de adoctrinamiento que de crítica, digamos, y de generar un hombre libre, digamos, reflexivo. ¿Sí? Que es más o menos también lo que ocurre ahora, ¿eh? Que detrás, digamos, de propuestas, digamos, de crítica, o sea, de desarrollar un espíritu crítico, digamos, también pueden estar escondiéndose otros objetivos. Entonces, eso es lo que hace como que en la época me parece que se pueda plantear como sospecha, ¿sí?, de que muchas de estas propuestas, digamos, podrían estar escondiendo algo más, ¿sí? Y me parece que no es algo tan, digamos, tan rebuscado, digamos, ¿no? Porque, bueno, si uno ve, que fue lo que estudié yo en mi libro sobre historietas, digamos, lo que pasó con Cabros Chicos es bastante sintomático, digamos, ¿no? Una revista que a varios la han leído y la encuentran de lo más simpática, pero la verdad que para ponerse no sé si han visto Cabros Chicos, digamos, de la época, pero si uno la lee con detalle, digamos, claro, que yo la leí cuando niño y la verdad que no me adoctriné. No creo haberme adoctrinado, digamos, porque era una revista que traía mucho lucha de clase, digamos, y bueno, orientada a niños muy pequeños y que pretendía ser muy política. No sé si, yo creo que no cumplió con su objetivo, digamos, pero creo que el objetivo era adoctrinar, ¿no? Y de hecho generó muchos conflictos dentro de la Unidad Popular, ¿no? Porque hay algunos que pensaban que era una muy mala propaganda para la propia Unidad Popular sacar una revista así.
porque parecía dar argumento a la oposición, digamos, de que el propósito, digamos, de la ENU era esto ampliarlo y ahora con apoyo estatal, digamos, porque por último cabro chico era algo que se compraba en los kioscos, digamos, y por lo tanto quien quería la compraba y quien quería no. Pero si esto se traslada a la ENU, eh, bueno, efectivamente esto podía terminar en un modelo de democracia bastante como eh, protegida, digamos, para utilizar la denominación de Pinochet, digamos, protegida en el otro sentido, digamos. O sea, una democracia bastante sui generis, digamos, donde la búsqueda, digamos, de influir sobre los niños puede ser bastante peligrosa. ¿Ahí hay alguien que me hace una pregunta? Sí. Ciro, profe, pregunta, en su investigación sobre las feces, ¿notó algún punto de quiebre en el proceso de crecimiento de su oposición respecto a la UP o fue un alejamiento paulatino? Algunos autores marcan el asesinato de Pérez Zukovich como punto de quiebre con la DC, pero no sé si se refleja en las feces. Sí, por lo que yo, bueno, creo que es una investigación que puede seguir ampliándose, porque, bueno, como todas las investigaciones, esta en particular, digamos, como que planteó un primer acercamiento con un tema que había sido muy poco explorado, me parece que con más entrevistas podría crecer mucho más el conocimiento sobre la época, pero de lo que yo logré pesquisar a través de las entrevistas que hice, eh, se ajusta bastante como a la periodización que suele hacerse sobre la unidad ocular, digamos, que nos habla de un primer año relativamente tranquilo, digamos, relativamente eh, favorable a la unidad ocular, digamos, y donde la oposición no está coordinada. Digamos. De hecho, mucha democracia cristiana participando en los trabajo voluntario, digamos, o sea, donde la izquierda, la JDC, digamos, pareciera como simpatizar con el proceso, se siente haber ganado también la elección con Allende. Pero ya, digamos, al año, digamos, no me recuerdo la fecha exacta de Pérez Sucre, pero más o menos coincide, digamos, eh, esto empieza, no, es menos de un año, me parece que el Sucre es como a mediados del 71, ¿no? Pero eh, al año o un poco antes del año, ¿no? Eso empieza eh, a modificarse, digamos, ese equilibrio. ¿No? Yo creo que es una suma de factores, digamos, tiene que ver con la rearticulación de la oposición, ciertas acciones de la Unidad Popular que también van mostrando, eh, bueno, las contradicciones internas, digamos, los intentos como de quebrar el orden institucional a través de mecanismos como al filo de lo legal, ¿no? Creo que todo eso va colaborando y le abona terreno, ¿no? Para que, por ejemplo, en el caso de la JDC, algunos dirigentes que habían apoyado, ¿no? El proceso, ¿no? Empiezan a mirar con más distancia y empiecen a sentirse inclinados por el sector más como conservador dentro de la democracia cristiana, ¿no? Y vean en esto una amenaza, una dictadura, ¿no? O sea, simpatías con, quizás también el viaje de Fidel Castro, digamos, bueno, creo que hay muchas cosas que se fueron sumando y que fueron alejando a ese sector, ¿no? Creo que también la misma política del gobierno, digamos, de cierta, siempre me acuerdo de la famosa canción que no sé de cuándo es, pero se cantaba mucho en esta época de Ni chicha ni limonada de Quilapayún. Creo que es de Quilapayún, ¿no? Que, bueno, demuestra un poco el nivel de sectarismo, o sea, los grupos que no están, que no adhieren, digamos, eh, entusiastamente al proceso, digamos, no son nada, digamos, quedan completamente excluidos, son denostados. Digamos. Yo creo que ese estilo excluyente le pasó la cuenta en algún momento. No creo que sea la razón, pero son uno de los factores, digamos, que van alejando, ¿no? A algunos grupos que formalmente podrían haber sido aliados de la Unidad Popular, porque ese es el gran dilema de la Unidad Popular, digamos, que en el papel, en teoría, la mayoría del país debió haber estado a favor de la Unidad Popular. ¿No? Eso es lo que decía el papel de la Unidad Popular. Lo único que debían estar en contra eran la oligarquía más reaccionaria, ¿no? Y bueno, y los aliados del imperialismo. Digamos. Entonces las clases medias, los pequeños comerciantes, incluso los medianos capitalistas debieron haberse sumado entusiastas, digamos, a este proceso, y no fue así, obviamente. Y no fue así, creo, en parte por lo que hizo la Unión Popular, de alejar todo eso posible. No sé si era posible allegarlo, digamos, pero cuanto menos neutralizarlo, y no hizo, la verdad que hizo bien poco para neutralizarlo. Sí,
Yo Cristian. quería hacer, no sé bien si son preguntas, pero sí comentarios. En primer lugar, me parece sumamente interesante este ejercicio de reflexión historiográfica. Creo que es lo que por lo general no se hace, y en ese sentido es una valoración importante. Por lo general las jornadas precisamente han estado centradas en mostrar pequeñas investigaciones de temas más específicos, y ahí en esos temas quizás debatir con quienes han trabajado un poco ese tema, ¿ya? Pero aquí, si bien es cierto, tal como lo dijo el profesor Rojas, no hay una panorámica tan específica sobre la educación, si hay una evaluación de lo que ha sido la producción historiográfica de la Unidad Popular, pero efectivamente uno la puede extender a otros periodos también, ¿cierto? Ahora, un poco lo central de lo que he presentado me parece sumamente interesante respecto a esta idea de cuando pone en cuestión estas evaluaciones de la leyenda negra. Y yo ahí señalaría un par de cosas. Lo primero, me parece que la labor historiográfica tiene que efectivamente dar cuenta de eso, de qué cosa puede ser leyenda negra, que puede ser parte de la satanización, que sí la hubo, y qué parte no. ¿Ya? Y eso yo me gustaría centrarme un poco específicamente en los estudios de educación, los más referenciales, sobre la UP. ¿Ya? Por ejemplo, hay un texto clásico que es el de Joseph Farrell, que por lo general quienes lo citan, o a quienes lo citan o a quienes lo ocupan, su evaluación política del contexto, son tildados, digamos, como que está siguiendo las corrientes de Farrell, políticas de Farrell, cuando no es así, digamos, necesariamente. Entonces, ahí me parece que hay una suerte de coincidencia bastante con lo que señala el profesor Rojas. Ahora, y ahí no podía dejar de pensar, cuando él lo estaba mencionando, y algo que habíamos discutido también con Sebastián en la reflexión sobre todo esto que hemos preparado, que gran parte de los análisis historiográficos sobre la Unidad Popular, sobre educación, están muy marcados por el presentismo de la época en que fueron escritos. ¿Ya? Y no puedo dejar de pensar en la obra, una de las obras principales sobre la ENU, que es la de Iván Núñez Prieto, La ENU entre dos siglos. Fue escrito en 2000, es un estudio previo, pero se publica en 2003, en la versión más popular, digamos, en un contexto a la clara, al principio, qué sé yo, pero a mi modo de ver, va por una línea también de lo que se señalaba acá, entregando una visión muy edulcorada de la ENU, una visión donde la ENU estaba prácticamente era completa continuidad de procesos previos, las escuelas consolidadas, digamos, montones de procesos previos que habían habido, y no tenía ningún carácter innovador y no tenía prácticamente ninguna vinculación con el proceso socialista que se estaba llevando o que se señalaba de transición al socialismo. En ese sentido, los ataques de la iglesia, del ejército, qué sé yo, habrían sido casi puro macartismo. ¿Ya? Y ahí, efectivamente, se discutía un poco antes, pero a mí me parece que eso es necesario de, efectivamente, hacer un análisis historiográfico que dé cuenta de que, no digo que nosotros no podríamos estar haciéndolo hoy mismo, ¿ya? Pero que dé cuenta de que ese presentismo también está muy marcado en muchas investigaciones que se están realizando, porque al leer la investigación o el texto de Núñez, digamos que fue un partícipe directo del proceso, yo quedo con esa sensación de que la ENU fue utilizada, digamos, mitificadoramente, ¿cierto? Que se creó un monstruo cuando no lo era, cuando eso ya estaba hecho en los años 50, los 60, y me parece que al revisar el texto como tal, el debate que se dio, uno se da cuenta que efectivamente había muchas cosas de continuidad, pero dentro de un proceso innovador que le daba este carácter más centrado en una visión de clase, vinculada a los sectores populares, con instancias democráticas en su origen, pero que luego representaban una democracia que rompía de alguna forma con el tradicionalismo, verticalismo existente en las decisiones de política educativa.
Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tal como decía, no sé si es una pregunta, pero una reflexión, que no sé si el profesor Rojas lo ha visto o en los debates o en la investigación propia de las temáticas educativas. No sé si le pasa eso con textos como el Sí, de sí, yo menciono. también tengo la impresión, leyendo a Iván Núñez, que pone excesivo énfasis, ¿no?, en los elementos de continuidad, ¿no? Ahora, en parte yo creo que es porque en la época, ¿no?, él fue muy, o sea, las críticas dentro de la Unidad Popular se concentraron mucho en él, ¿no?, en la forma en que presentó el proyecto, ¿no? Y no creo que haya sido una responsabilidad de él solamente, digamos, pero como él era superintendente, digamos, bueno, como que finalmente era como el responsable político, eh, y hay un argumento, digamos, que trata como de rebatir este texto, digamos, que tiene que ver con eh, eh, instalar a la ENU, digamos, como el gran instrumento o la gran propuesta, digamos, para, no sé, crear el hombre nuevo, digamos, y como eso está en la introducción, ¿no?, en la presentación del texto, digamos, aun cuando después desaparezca el tema del socialismo, ¿no?, como que existen dos posibilidades, digamos. O uno cree que fue un error de redacción, ¿no?, o sea, que el texto efectivamente era un texto bastante más continuista, ¿no?, y por lo tanto debió haber generado menos resistencia, ¿no?, y habría que haber evitado esa introducción tan exacerbada, digamos, que parecía como polarizar más, ¿no? O la otra interpretación, digamos, y es que no es necesario leer el texto, digamos, la propuesta misma, ¿no?, porque solo con la introducción se entiende cuál es el sentido que se le quería dar a la reforma, ¿no? O sea, que fue excesivamente ingenuo, digamos, y Núñez, digamos, en decir claramente cuál era el norte, digamos, del proyecto, ¿no? Y por lo tanto, más allá de la continuidad y las argumentaciones técnicas, digamos, era el proyecto, digamos, que pretendía consolidar un sistema educacional, digamos, en vías al socialismo. Creo que existen esas dos posibilidades, digamos. Entonces, o uno cree que esto es mera continuidad, que es más o menos lo que él plantea, digamos, que se exagera, que de hecho las reformas de la concertación ponen como el sello, digamos, toman muchos elementos de la ENU y no hubo gran escándalo, que fue más bien el nivel de polarización de la época, el que malinterpretó lo que se quería hacer. O entender el proyecto de la ENU como un proyecto, digamos, del ala más dura, ¿no?, que abrió un nuevo flanco. Me parece que no es algo extraño, digamos, de que aun cuando en el programa de gobierno aparecía, digamos, el tema de la educación, después se haya quitado como el énfasis, digamos, en el tema de la educación. Me parece que es porque una parte de la Unidad Popular, digamos, quiso concentrarse en el tema económico, no quiso tener tantos flancos, ¿no?, abiertos. Pero eso no pudo impedir que el Ministerio de Educación siguiera trabajando dentro de su área, digamos. Entonces se empezó a abrir, digamos, quizás al final el debate vino muy tarde, digamos, pero se empezó a abrir paralelamente un debate que fue creciendo y que, bueno, culminó en el documento, digamos, que yo creo que, bueno, dentro de la Unidad Popular no tenía suficiente apoyo, digamos, porque significaba crear más resistencia todavía de la que ya existía, digamos, y en un momento histórico que ya la cosa estaba bien compleja, ¿no? Y hasta ahí nomás quedó el proyecto, digamos, quedó suspendido, ¿no? Eh, sí, yo coincido con lo que tú dices, digamos. Ahora, creo que, y tomándome un poco las palabras que tú planteas, digamos, yo creo que en la actual producción historiográfica, digamos, ese presentismo está, y en mi caso también, digamos, no quiero traerme de esa responsabilidad también, digamos. Uno habla desde el presente y quizás también mi percepción de lo que está sucediendo ahora, digamos, también está influyendo en mi presente, digamos, en nuestro presente, también esté influyendo en la forma en que yo interpreto lo que ocurrió durante la Unidad Popular, ¿no? Creo que esas cuestiones son difíciles como de separar. Por ejemplo, yo interpreto, digamos, eh, este, este énfasis que se ha dado en el último tiempo, eh, por ejemplo, sobre la capacidad que tuvo la Unión Popular, digamos, de integrar derechos, digamos, sociales, ¿no? Creo que se enfatiza mucho ahora, obviamente, digamos, como un modelo, ¿no?, de derecho a la educación. Creo que está completamente como, eh, eh, a ver, ¿cómo decirlo?, ¿no?,
es una utilización bastante como cuestionable, ¿no? Aplicar lo que se hizo o lo que se pretendió hacer durante la Unidad Popular con lo que se podía hacer ahora, digamos, ¿no? Porque muchas de las realidades que se comentan para el tiempo de la Unidad Popular, digamos, son completamente distintas. Por ejemplo, cuando se enrostra o se pone como ejemplo, digamos, la gratuidad de la educación en época de la Unidad Popular, digamos, eso es una matrícula que se dio por ahí en alguna de las exposiciones mínima, ¿no? O sea, para poder hacer lo que planteaba la Unidad Popular, y que se venía haciendo de antes por lo demás, ¿no? De la educación gratuita, ¿no? Obviamente hay que hacer un esfuerzo de gasto, digamos, que en la época no se hizo, ¿no? En materia de educación superior, ¿no? Entonces, no se puede decir si ya en los años 70 se hacía, digamos, ahora ¿por qué no lo hacemos? Porque la verdad que estamos hablando de volúmenes de estudiantes que no tienen comparación, digamos. Entonces, ¿por qué poner forzadamente como ejemplo a la Unidad Popular en algo donde no cabe el ejemplo, no cabe la comparación? Podemos quizás comparar otras cosas, digamos, pero no el acceso a la educación en tiempo de la Unión Popular, digamos, que se mostró un poco las matrículas ahí, era una cosa, era el 2% de la, no, se subió de un 2 a un 7 o un 8, algo así, por ciento de la cobertura, digamos. Y hoy estamos, ¿cuánto? En el 50, en el 60%. O sea, estamos hablando de cosas completamente distintas, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un presentismo de otro carácter, digamos, ¿no? Poner a la Unidad Popular como modelo, ¿no? Sobre cuestiones sobre escenarios que son muy distintos, digamos, sobre realidades demográficas, realidades, digamos, de ingreso, realidades económicas, muy distintas. Por lo tanto, no creo muy forzado transformar el ejemplo de la Unidad Popular en un ejemplo aplicable ahora. Me parece que estaríamos. Queremos agradecerle al profesor Jorge Rojas por su presentación. Nos ha abierto varios flancos para poder seguir interrogando a la Unidad Popular y dentro de ella al rol que tuvo la educación. Yo creo que hay hartos elementos que tendríamos que volver a revisar y a ponderar y que estuvieron presentes en la ponencia del profesor. Agradecerle la disponibilidad, el tiempo, la misma ponencia y